a ver las radiografías anteroposteriores. Las radiografías anteroposteriores, esto va a ser cuando al paciente pues primero se le da radiación de la parte anterior del tórax y luego de la parte posterior del tórax. Entonces está la placa, está el paciente, es el paciente así, se pone la placa de tórax, pero digamos, o sea, se pone la placa de tórax y vamos a poner los rayos. Entonces está el paciente, generalmente es un paciente que está acostado o es un paciente que está como gravemente enfermo, por eso le estamos haciendo el anteroposterior. Y aquí le ponemos la placa. Y luego tenemos los rayos. Ahora esta no es una verdadera tele de tórax, porque tele quiere decir pues a distancia, y en un paciente que está enfermo, que no se puede mover, pues no lo podemos poner a una distancia tan lejos pues del emisor, lo ponemos pues a la distancia que se pueda poner. Entonces esto no es una verdadera tele de tórax, pero bueno. La anteroposterior quiere decir que primero va a haber radiación de la parte anterior y luego de la parte posterior del paciente. Ahora aquí igual como en la posterior anterior no podemos diferenciar o discernir entre las cosas que están posteriores o entre las cosas que están anteriores. Como es, obviamente aquí seguimos viendo las vértebras, los cuerpos vertebrales, las espinosas y vemos la tráquea. Entonces, la radiografía posterior anterior y la anteroposterior se ven muy parecidas, solo que pues hay cosas importantes que hay que discernir. Como en la anteroposterior, tenemos que la silueta cardíaca mide más del 50% de la distancia de la parte central hasta que termina la cavidad torácica del lado izquierdo. Esto está en el siguiente video, pero bueno. En una posterior anterior mide menos del 50%, en una anteroposterior mide más del 50%. Pero bueno, la razón por la cual vamos a hacer una radiografía anteroposterior es generalmente en pacientes que están muy enfermos, en pacientes que no se pueden mover. Entonces los pacientes que están muy enfermos son por ejemplo los pacientes que vienen lo que es en Estados Unidos el departamento de emergencia, que llegan a urgencias, por ejemplo pacientes que tienen, puede ser que no estén como gravemente heridos, pero que tengan, por ejemplo, dificultad para moverlos de la cama. Por ejemplo, si tienen un catéter central, o si tienen, por ejemplo, tubos de drenaje, pues esos pacientes no los podemos estar moviendo de la cama y no se pueden parar. Entonces, esos pacientes, bueno, sí se pueden llegar a parar, pero pues no, o sea, es difícil. Entonces, a estos pacientes se les hace una radiografía anteroposterior. O, por ejemplo, si es un paciente que está en una ambulancia y le tienen que sacar una radiografía, se hace una radiografía anteroposterior, porque el paciente está acostado. Las anteroposteriores generalmente se hacen con el paciente acostado. Pero bueno, entonces estos son los escenarios en los cuales vamos a pedir una anteroposterior. Recordemos que la anteroposterior va a tener la silueta cardíaca mayor al 50%, pero eso no quiere decir que sea normal, esto es normal en la anteroposterior, a diferencia de la posterior anterior, en donde generalmente es menor al 50% de la silueta cardíaca. Si en la posterior anterior es mayor al 50%, entonces ya pensamos que tiene, por ejemplo, cardiomegalia. Pero bueno, la anteroposterior, la silueta cardíaca es mayor al 50%, esto es normal. La pedimos en pacientes que vengan con enfermedad muy grave, que no se puedan mover, como los que llegan a urgencias, o que tengan, digamos, como líneas centrales o tubos o así, que no se puedan mover, como los pacientes que tienen catéteres centrales, por lo que sea, porque se le está poniendo, por ejemplo, un paciente que tuvo digamos, porque le vamos a poner un catéter central al paciente. Por ejemplo, si le estamos drenando la vena cava o hay que ponerle alguna cosa por la vena cava superior, pues tiene un catéter central. Por ejemplo, un paciente que tenga un tubo de drenaje, por ejemplo, si le vamos a hacer un procedimiento de sacarle el líquido pleural, si le vamos a hacer una toracocentesis, bueno, antes hay que poner el tubo, pero si le vamos a hacer una toracocentesis, la radiografía que le vamos a hacer, pues es una anteroposterior. O sea, si el paciente no lo estamos pudiendo mover, le vamos a hacer la anteroposterior. Nos vemos en el siguiente video.